¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Por favor, abran en Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Solo vamos a leer dos versículos, versículo 28 y versículo 29 de Colosenses. Dice el apóstol Pablo hablando de Cristo. Viene hablando de Cristo el verso anterior, verso 27. La última frase dice: Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y entonces empieza el verso 28. ¿A quién? A Cristo. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En estos dos versículos vamos a basar nuestra meditación, nuestra explicación, pero me parecía apropiado hacer una introducción basado en lo que recién nos explicaba Isaías. Qué interesante, dice allá en Juan 5:12, primera Juan: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y eso lo está diciendo sobre personas. Una persona que no tiene al Hijo está muerta, aunque vive físicamente, pero está muerta espiritualmente. Y el que tiene al Hijo, entonces tiene vida. Lo mismo es cierto de las iglesias. Una iglesia donde está el Hijo, Cristo, reinando en la iglesia, el centro de esa iglesia es una iglesia que está viva. Y una iglesia donde Cristo no está en el centro, está muerta. Y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, y esto es una introducción, pero ahora vamos a ver cómo conecta con Colosenses. En Apocalipsis, el Señor Jesucristo habla, da mensajes a distintas iglesias locales en la zona de Asia Menor. Y es interesante que cuando se dirige a la iglesia de Sardis, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta, pero estás muerta. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y eso es cierto de la iglesia de Sardis y de muchas iglesias, que parecen vivas, pero ya están muertas. Algún día estuvieron vivas, pero ya están muertas. Me gusta a mí mucho para explicar el Evangelio, como lo acaba de hacer Isaías. Me encanta, muchas veces lo he hecho, arrancar una rama de un árbol. Lo he hecho en televisión, en la ciudad donde vivo, lo he hecho en una escuela. Antes de pasar a hablar, arranqué la rama de un árbol y me empecé a hablar con la rama en la mano. Y lo mismo en televisión, hicieron un programa hace años en nuestra ciudad, porque se habían suicidado en una semana, seis jóvenes se suicidaron en una semana. Entonces hicieron un programa para hablar del suicidio, y antes de entrar al estudio de grabación arranqué una rama, y cuando me toqué hablar estaba con la rama en la mano para explicar lo mismo. Digo: miren, esta rama está verde, está hermosa, parece viva, pero ya está muerta. Hace unos minutos estaba viva, pero está muerta. Pero no se nota que está muerta. ¿Quién se da cuenta que está muerta? Tienen que pasar varios días para que se empiece a notar. De hecho, cuando nos casamos con mi esposa, que no teníamos mucho dinero, ella adornaba la casa arrancando ramas de la calle y las ponía dentro de macetas, pero no adentro de ladrillos, la ponía de ladrillo hueco. Y adornábamos toda la casa con ramas. A los 4 días había que tirar todo y empezar de nuevo. Pero cuando venía gente, llenaba de plantas la casa, parecía un vivero mi departamento. Pero no, estaba todo muerto eso.
Porque el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La única manera de tener vida, dice Jesús, es estar unido a la vid. Así dice en Juan 15, ¿verdad? Separados de mí nada podéis hacer, dice Jesús. Y la única manera de tener vida, un ser humano, cualquiera de nosotros, vida espiritual, es estar unido a la fuente de la vida que es Jesús, es Dios. Eso es cierto de cada uno de nosotros. Por eso 1 Juan 5:12. Venir a la iglesia no te da vida tener al Hijo. El Hijo es el que nos reúne con Dios. Por eso la palabra religión nos liga nuevamente con Dios, como si fuera un injerto. A eso llamamos religión. Estamos religados a Dios a través de Cristo. Y lo mismo de una iglesia. Una iglesia puede tener nombre de que está viva, pero está muerta. Si en esa iglesia no está Cristo. Como estas hermosas flores de acá. ¡Wow! Siempre están hermosas. Están muertas. Son de mentira, son falsas. No existen, no son flores. Así son muchas iglesias. Aún con cientos, miles de personas quizá. No sé, con ministerios en radio, televisión, por acá, por allá. Pero si no está Cristo, parecen vivas, pero están muertas. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y de pronto una iglesia acá como esta, todo ahí remando, como decimos en Argentina, pero está Cristo, acá hay vida, hermanos. Acá hay vida. No importa la pared, no importa el techo, no importa. Si el cartel está bueno o no está bueno, si hay ministerio de radio, no importa. La clave para que esta iglesia esté viva y se reproduzca y crezca. Y al final de cuentas, cuando venga el Señor, los que estamos acá sentados estemos frente a Él y pasemos su escrutinio, su examen. La clave es que esté Cristo acá, Cristo, ¿verdad? Y de eso habla Pablo acá en Colosenses, porque el diablo es muy astuto, y porque todo lo que estoy diciendo es bíblico y es cierto. Cada vez que el apóstol Pablo fundaba una iglesia, esta iglesia de Colosas no la había fundado Pablo, sino otro hombre llamado Epafras. Cada vez que se funda una iglesia, todo comienza bien, pero enseguida empiezan las presiones para separarse de Cristo, para hacer otra cosa y no lo que Cristo quiere, para perder la vida. El diablo está en eso, procurando distraernos a los pastores, a los líderes, que pongamos el enfoque en otra cosa, peleando batallas que nadie nos mandó a pelear. No sé, yendo a las villas a dar de comer a los pobres, peleando contra el aborto, reclamando contra la ideología de género, lo que sea, pero que son cosas loables de pronto, pero dejando de hablar de Cristo, del Evangelio, de la necesidad del perdón, de lo que pasó en la cruz, de cómo estamos nosotros frente a Dios y que la única salida es la cruz. En cuanto una iglesia deja de hacer eso, empezó a morirse ya. Y es cuestión de que pase tiempo para que se vea que está todo seco. El Señor las abandonó. Y esto estaba pasando en Colosas. Se había fundado la iglesia y se habían introducido falsos maestros, haciéndole creer a los hermanos ahí que Cristo no era suficiente. Hacía falta algo más aparte de Cristo. Y eso sigue pasando hoy. A los pastores nos pasa. Personas a veces nos hacen creer que somos ingenuos. Estamos en el siglo XXI, no podés seguir hablando. No puedes seguir abriendo un versículo de la Biblia y explicándole a la gente y hablar de algo que pasó hace 2000 años atrás. Tenés que agregarle otra cosa más, ponerle onda. La gente no quiere que hablen de eso. Tenés que hablar de otras cosas. Las encuestas dicen que hay que hablar de esto y de esto. Y así como vemos que pasa en la política, que los políticos siguen a las encuestas. Dice, bueno, la gente quiere que digamos esto y dicen lo que la gente quiere decir, que digamos. Bueno, cuando eso pasa en una iglesia, eso es trágico. Trágico. Dios nos manda a decir y enfatizar lo mismo que se enfatizó y se dijo hace 2000 años atrás. Lo mismo tenemos que seguir haciendo. Y Pablo entonces, escribiendo a los colosenses, les recuerda y enfatiza y subraya que lo más importante es Cristo. Cristo debe ser el centro de todo lo que se hace en una iglesia. Cristo debe ser el centro de lo que ustedes hacen. Seguramente Cristo es el centro acá, hasta el día de hoy lo ha sido, pero debe seguir siéndolo.
Y ustedes deben luchar para que eso sea así. Y debemos todos nosotros procurar de que Cristo sea el centro de todo lo que se hace en una iglesia, de lo que se dice, de por qué se lo dice y para qué se dice y cómo se hace todo lo que se hace. Todo tiene que estar relacionado con Cristo. Fuera de Cristo, todo es en vano. Y eso es lo que está diciendo acá Pablo, noten ustedes, verso 28. ¿A quién, Cristo, anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo, luchando, y noten lo que dice, según la potencia de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Acá vemos claramente 3 áreas en las cuales Cristo debe ser central en todo lo que hacemos. En primer lugar, el mensaje principal de una iglesia es Cristo. De hecho, es el único mensaje que tiene una iglesia cristiana, es hablar de Cristo. Pablo dice, ¿a quién anunciamos? A Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Cristo es el mensaje que debemos anunciar. Pablo venía hablando de él mismo, todo el tiempo venía hablando de yo, y de repente cambia en el verso 28 y empieza a hablar de nosotros. Y cuando dice nosotros, se refiere a Timoteo, que lo menciona al principio, y a Epafras, que es el que fundó la iglesia en Colosenses. Y esto es muy importante para nosotros porque nos da a entender que entonces lo que está diciendo acá estos 2 versículos no es solo lo que hace el apóstol Pablo, sino cualquier persona que quiere servir a Dios. Nosotros, Sergio, Isaías, mi persona, nosotros debemos anunciar a Cristo. Para eso nos llamó Dios, anunciar a Cristo. Y todos los verbos que usa acá están todos en tiempo presente, dándonos a entender que eso es algo que no es que se hizo una vez y ya está, sino que se debe hacer todo el tiempo. Es la práctica habitual de un hombre de Dios, de alguien que quiere servir a Dios, debe anunciar a Cristo. Eso es lo que debe hacer. Por extensión, por supuesto, es lo que debemos hacer nosotros. Anunciar es proclamar a viva voz, es decir algo de manera pública para que muchas personas lo puedan escuchar. Eso significa anunciar. Diseminarlo lo más ampliamente posible. Eso es lo que hace una iglesia. Proclama a Cristo para que el mundo lo pueda conocer, para que se pueda saber de lo que Él hizo. La palabra proclamar o anunciar por lo general se refiere a cosas que suceden, no a una filosofía, a una idea, sino a algo que sucedió. Eso es lo que es. Es una proclama, un anuncio de un hecho particular. Y es muy interesante cuando analizamos en el Nuevo Testamento, solo sucede este verbo en las cartas de Pablo y en el libro de Hechos. Y siempre tienen que ver con el Evangelio, siempre. Se anuncia el perdón de pecados, se anuncia el Evangelio, se anuncia el misterio de Dios, la palabra de Dios, se anuncia a Cristo, se anuncia la muerte de Cristo, se anuncia la resurrección de Cristo, principalmente la resurrección. Es una proclamación. Maravilloso. No solo Pablo comprende lo que estaba pasando en Colosenses, que personas estaban, como decimos en Argentina, ninguneando a Cristo, diciendo, bueno, Cristo, está bien Cristo, pero eso es el jardín de infante, el kindergarten espiritual. Yo tengo otra información mucho más profunda, reservada para el siguiente paso. Y Pablo dice, ¿qué paso? No hay ningún paso. Cristo es todo lo que hay que saber. En Cristo se condensa, se resume todo lo que nosotros enseñamos. Cristo es todo. Es el centro de nuestra fe. De Él depende todo lo que creemos. Pablo dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, el verso anterior de lo que acabamos de leer. Pablo cuando va a los corintios, que tenían otros problemas, dice, cuando fui a vosotros me propuse no saber nada, sino solamente a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque todo el mensaje que nosotros tenemos para anunciar, para proclamar, se puede resumir, condensar
en la persona de Cristo y la obra de Cristo. En Cristo está todo lo que necesitamos saber. Él es Dios hecho hombre. Él se hizo hombre para morir por los hombres. En Cristo está todo lo que necesitamos. Como recién nos explicaba Isaías de una manera hermosa. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Dios con nosotros, dice la Biblia. Miren, de nuevo, esto nos tiene que hacer pensar todo el tiempo, sobre todo los líderes, de que hay un sinfín de oportunidades que se presentan delante de cualquier iglesia. A veces nos vienen a buscar de las autoridades de una ciudad. Me pasa a mí en la ciudad donde vivo, que es una ciudad pequeña, la ciudad de Lobos. Muchas veces me han venido a buscar para que sea parte de un consejo, parte de un concilio, parte de el juez de paz para los menores que están sin hogar, que hasta me han ofrecido cargos políticos. Y uno dice, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Dios está abriéndonos una puerta maravillosa acá para meternos en la sociedad y tener un peso, para poder tener más influencia. Ojo, hermanos, con esa palabra tan tremenda llamada influencia. ¿Para qué querés influencia? Si Dios nos manda a anunciar a Cristo, no a otra cosa. Eso tenemos que hacer. Las personas de la ciudad de Lobos y acá de San Justo, de La Matanza, se están muriendo sin Cristo, se van al infierno. Que otro les dé de comer, que otro organice lo que sea. Otros lo pueden hacer, pero ¿quién anuncia a Cristo? Nosotros, los cristianos, convertidos, nacidos de nuevo. Ese es el trabajo de una iglesia. Para eso nos llamó Dios. Esa es la gran comisión que se nos encarga al terminar los evangelios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la única esperanza que tiene el mundo, que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Que otros hagan, como dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Que ellos hagan el trabajo. Nosotros solo somos los únicos que podemos compartir a Cristo, porque somos los únicos que lo tenemos, los cristianos nacidos de nuevo, de distintas denominaciones, de distintas iglesias. No estoy diciendo que esta sea la única iglesia que lo tenga, pero los que tenemos a Cristo hemos sido llamados a anunciar a Cristo. Y ay de mí, dice Pablo, si no anunciar el evangelio, porque me es impuesta necesidad. 1 Corintios, capítulo 9. Interesante cuando José y María, ¿se acuerdan cuando llevan a Jesús para ser circuncidado? Para ser no circuncidado, ya era más grande Jesús a los 13 años, y Jesús se queda hablando con los sabios ahí en el templo, y se vuelven Jesús. ¿Cómo puede ser? José y María se olvidan a Jesús y se vuelven, se dan cuenta que se habían olvidado. A veces, no sé, en el trajín, me imagino a Armando, que acá, que las cosas que llevas, que no te olvides, se olvidaron a Jesús y tuvieron que volver a buscarlo. Bueno, así nos pasa a los seres humanos. Tremenda ilustración de lo que pasa. Podemos hacer de todo como iglesia y olvidarnos de Jesús. Usted como familia puede hacer de todo, involucrarse en las 1001 y olvidarse de Jesús. Ese es el principio del fin. En el área espiritual, obviamente. Maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. Cristo, ese debe ser todo, el enfoque de nuestra vida. Pablo, cuando cuenta su testimonio a los Filipenses, capítulo 3, dice todas las cosas que eran para mí ganancia, y ahí hace una lista de todo lo que él se aferraba y le parecía vital para su vida. Las estimé como pérdida para ganar a Cristo. Él se dio cuenta que lo único que importaba era tener a Cristo, lo demás no importa. Cristo. Y por eso Él nos dice que su ministerio y el ministerio de cualquier siervo del Señor es anunciar a Cristo. Pero anunciar a Cristo no es pararse en una esquina y gritar, o hoy en día, no sé, comprar un espacio en televisión y hablar, o en una radio y hablar de Cristo. Eso no es suficiente. Acá dice cómo se anuncia a Cristo. Dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Es mucho más complejo, es mucho más profundo. Anunciar a Cristo se debe hacer de una manera sistemática, esforzada, consistente.
a lo largo de los años pastoreando un grupo de personas en un lugar, comprometiéndose con esas personas, y eso lo vemos a Pablo haciéndolo en el libro de Hechos. Pablo no iba de un lado al otro solo organizando una campaña, anunciando y ya les anuncié, listo, me voy. No, día y noche, dice Hechos 20:20. No he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios públicamente y por las casas, con lágrimas. Dice Pablo, a los tesalonicenses les dice lo mismo, me hubiese dado mi propia vida. Me encariñé y los traté como una nodriza cuida a sus hijos, como un padre. Así hacía Pablo para anunciar a Cristo. Por eso dice acá, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Ambas palabras modifican a anunciar. Se anuncia a Cristo amonestando, y la idea de amonestar trae la idea de llamar la atención, de retar, de regañar, pero también de animar, de alentar. Amonestamos a las personas que no hacen lo que deben hacer, no porque no saben, sino porque no quieren hacerlo. Porque el cristianismo no es solo una idea hermosa, sino que tiene que ver con una forma de vida. Jesucristo dice que debemos andar como Él anduvo, debemos imitarle. Por eso en la Gran Comisión dice, id por todo el mundo, predicar el Evangelio, y después dice, enseñando a que hagan todas las cosas que yo os he mandado. Ser cristiano es no solo saber cosas, sino ponerlas en práctica. Eso es el cristianismo. Y por eso existen las iglesias. La iglesia es el lugar donde Dios escogió, donde se anuncia a Cristo, uno se conecta a una iglesia, se hace miembro de una iglesia, se compromete en una iglesia y allí recibe amonestación y recibe enseñanza. Le enseñan lo que usted debe hacer, y también cuando usted no lo hace porque no sabe, alguien le explica. Cuando no lo hace porque no quiere, alguien le va a amonestar con amor, pero con lágrimas, como dice Pablo, como un padre a un hijo que no le va a dejar hacer lo que quiera. Maravilloso. Piense por un momento, esa es la actividad central de una iglesia, es la enseñanza y la amonestación. Eso es lo central. No son los ritos. Hay iglesias que se llaman cristianas y todo el culto gira alrededor de ritos, supersticiones, cosas simbólicas que se hacen como ceremonias. Supuestamente a través de esa ceremonia uno recibe cierto poder de Dios, cierta bendición de Dios. En la Biblia no nos dice eso. La forma de nosotros crecer en el conocimiento de Dios no es a través de ritos simbólicos, sino de que se nos enseñe y amoneste y enseñe y amoneste. Porque necesitamos conocimiento de Dios, que Dios transforme nuestra mente a través de conocerle a Él. Y eso nos va transformando, nos va haciendo crecer. Y de esa manera Dios habita en nosotros y se manifiesta en nosotros. La iglesia debe anunciar a Cristo amonestando, por supuesto, y enseñando lo que el Señor nos ha mandado. Dice a todo hombre. El texto dice amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Cuando dice a todo hombre, Pablo está intencionalmente llamando la atención a los falsos maestros que tenían supuestamente un conocimiento secreto para ciertas personas, para algunos, no para cualquiera. No todos podían llegar a entender eso, era algo como reservado para ciertos iniciados en ciertos misterios o secretos. Pablo dice, de ninguna manera. El cristianismo no es eso. Las verdades del cristianismo están a la vista de todas las personas. La iglesia, una iglesia cristiana donde Cristo es el centro, no hace distinción entre personas. No hace acepción de personas, no hay privilegiados. Se enseña y se predica lo mismo para todos. Tanto pobres como ricos, tanto judíos como gentiles, tanto hombres como mujeres. No hay ningún tipo de distinción. Todos podemos ser instruidos y debemos ser instruidos en las verdades de Dios. Y dice, en toda sabiduría. ¿Por qué dice eso Pablo?
de nuevo, porque estas personas, si usted lee en su casa Colosenses, va a ver que se habla mucho de la sabiduría, sabiduría, sabiduría. Porque estos falsos maestros le estaban seduciendo a los creyentes diciendo que ellos tenían cierta sabiduría escondida. Y entonces Pablo dice, nosotros anunciamos a Cristo, amonestando y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, dando a entender que en Cristo está toda la sabiduría. No hay sabiduría fuera de Cristo. En Él se esconden todos los tesoros, dice la Biblia. Acá mismo en Colosenses dice, todos los tesoros de la ciencia y del conocimiento. Interesante, busquen por favor por un momento Colosenses 3:16, que vuelve a hablar de enseñar, de amonestar y de toda sabiduría. Miren qué interesante. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Exhortándose es lo mismo que amonestando, la misma palabra. Unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Noten qué interesante, de nuevo menciona toda sabiduría. Dice en toda sabiduría, como dice lo mismo en 1:28, y dice también enseñándoos y exhortándoos. Lo notable acá es que acá no son los pastores, sino unos a otros. No solo el pastor me enseña y me amonesta y anuncia a Cristo, sino unos a otros. Eso es lo que es una iglesia local. Es una comunión de cristianos donde unos a otros nos ministramos, nos ayudamos a buscar a Cristo, nos animamos a buscar a Cristo. Nos llamamos la atención de decir, cuidado hermano, tenga cuidado con ese libro, tenga cuidado con eso que está haciendo. Ojo con, me di cuenta que usted dijo que estaba mirando tal o cual cosa en televisión. Tenga cuidado hermana, amonestando. Eso no es del Señor. Le va a afectar, a mí me afectó, con humildad, ¿no? A mí en su momento me afectó, yo me creía fuerte y tropecé con tal o cual cosa. Eso es amonestarnos unos a otros, enseñándonos unos a otros. Y aún cantando, como recién lo hicimos, ¿sí? En el contexto de una iglesia local. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros, dice, de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3 dice eso. Busquen, por favor. En Cristo están escondidos. Colosenses 2:3. ¿En quién? Está hablando de Cristo. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso es lo que quiere decir Pablo. No sean tontos, hermanos. No hay nada afuera de Cristo. Es cartón pintado. Es mentira. Los están seduciendo para engañarlos. Cristo es el contenido de, no sé, del currículum del jardín de infante, de la primaria, la secundaria, el terciario, la universidad, el doctorado. Cristo es todo lo que tenemos que saber. Allí ponemos nuestra atención. Por eso la iglesia, que es una iglesia que está viva, es una iglesia que se centra en Cristo. No solo Cristo debe ser el mensaje principal de una iglesia, como vemos acá, sino la meta de todo lo que se hace en una iglesia. Noten cómo dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Estoy leyendo la segunda parte del Colosenses 1:28. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:28. Todo lo que hace Pablo, dice, todo su esfuerzo como pastor, como misionero, como fundador de iglesias, es al fin de cuentas presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y eso nos habla de la meta de lo que hacemos. El objetivo, el fin último de todo lo que hacemos es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La idea de presentar es la idea, habla del futuro, cuando estemos frente a Cristo dando cuentas cada uno de nosotros. Algún día nos va a tocar morir. Y la Biblia dice que los que morimos con Cristo no vamos a enfrentar un juicio. El juicio ya fue la cruz. El juicio de mis pecados fue en la cruz. Cristo murió por mis pecados. Él estaba en ese momento siendo castigado en lugar mío. De manera que cuando yo me muera con Cristo, tengo a Cristo en mi corazón, Él es mi Salvador, yo no voy a ir a enfrentar un juicio por mis pecados, pero sí voy a enfrentar un tribunal llamado el Tribunal de Cristo, donde voy a dar cuentas
de lo que yo hice en mi vida, y usted también. Y Pablo dice que él como pastor siente una responsabilidad por todas las personas que Dios ha puesto a su cargo, de cuando estén en ese tribunal, él los quiere presentar frente a Cristo como perfectos. Como perfectos. ¿Qué es eso de presentar perfecto? Bueno, la palabra perfecto en el griego teleios tiene dos acepciones, dos significados. Una es perfecto, sin error, sin mancha, sin nada que señalar. La otra significa maduro, completo. Para los griegos perfecto era sin error, sin mancha. Para los hebreos hablar de perfecto tenía que ver con alguien o con algo que cumple las funciones para las cuales fue creado. Algo completo, cabal. Bueno, en este texto Pablo, si pensamos, Pablo y cualquier pastor, si pensamos terrenalmente, digamos así, aquí en la tierra, es obvio que ninguno de nosotros jamás va a llegar a ser perfecto. Sería una meta frustrante para un pastor procurar hacer a la gente que ministra perfectos en el sentido de sin pecado, sin error, imposible. Si lo pensamos en ese aspecto, aquí la connotación es que nosotros como pastores procuramos que las personas que están con nosotros maduren, sean completas, cumplan la función para la cual Dios les salvó y les llamó. Esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero pensando en el día final, cuando estemos frente al Señor, ahí tiene mucho que ver, por supuesto, la perfección que la va a completar Cristo. Ningún pastor, por mejor, más bueno que sea, va a poder completar su trabajo de perfección en tu vida. Algún día Dios lo hará. Algún día Dios completará lo que usted no pudo hacer, lo que su iglesia no pudo, lo que su pastor no pudo, lo hará el Señor. Y estaremos todos, por supuesto, glorificados en el cielo. Todo lo que se hace en una iglesia, entonces, debe apuntar a que cada uno de los que son miembros de esa iglesia estén equipados, completos delante del Señor. Que cuando el Señor mira tu vida sea agradable a Él. Eso es lo que dice Pablo, que Él buscaba. No que sea perfecto, dice, ni que lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta para poder alcanzar el premio del supremo llamamiento de Cristo. Pablo le motivaba que su vida sea agradable a Dios, que Dios, mirando su vida, estuviera satisfecho. Un pastor que ama a Cristo va a procurar que cada uno de ustedes, a los ojos de Dios, sea agradable. Para eso es una iglesia. Ese es el propósito que Dios puso en una iglesia. No satisfacer sus necesidades sentidas. No hacer de esto un lugar donde haya buena onda, donde la gente venga y se sienta bien. Los pastores que queremos servir a Dios y ser fieles, estamos involucrados en un trabajo gigantesco, descomunal, que es que cada una de las personas seamos transformadas. Un pastor fiel es un instrumento en las manos de Dios para transformar su vida, para que usted no sea la misma persona, para que Cristo sea formado en usted, camino a esa perfección, a esa madurez. Y eso no es cualquier cosa. Eso supera nuestras habilidades. Yo ni sé, yo me pongo a pensar a veces, ¿qué sé yo? Las cosas que necesita la gente que viene a mi iglesia para ser como Cristo. Ni Sergio sabe tampoco, obviamente. Sergio no sabe, dice, bueno, a esta señora le tengo que hacer más humilde, a este otro lo tengo que hacer más paciente, a este otro lo voy a hacer más perseverante, este tiene que ser más... ¿Qué ser humano puede hacer eso? No lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Y el Espíritu Santo que mora en tu corazón sí sabe lo que tiene que hacer en su corazón. Por eso todo empieza diciendo a quién anunciamos. Yo tengo la confianza, la certeza y convicción que cuando yo expongo la palabra de Dios, la palabra tiene poder para penetrar su corazón, porque es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra en su corazón cuando yo la expongo,
Y Dios sabe qué hacer con esa palabra, para sacar de su alma lo que no debe estar ahí, para perfeccionar a usted para cuando un día se encuentre frente a Cristo. Por eso la iglesia, por sobre todas las cosas, debe predicar la palabra, enseñar la palabra, aunque a usted le aburra. A lo mejor alguno dice, pero yo antes iba a una iglesia que estaba buenísimo, comíamos pizza, hacíamos picnic, los hombres salíamos a jugar las bochas, las mujeres nos juntábamos a jugar a las cartas y la pasábamos bomba. Y esto acá es un plomo. Siempre que vengo están enseñando, siempre predicando, siempre enseñando. Por favor, pastor, ¿qué es esto? Esto es una iglesia, hermanos, no es un club social y deportivo. Vaya a jugar a las cartas a otra parte. En serio. Necesitamos a Cristo. Y si usted acá no recibe la palabra de Dios para que transforme su vida y forme a Cristo en su vida, ¿dónde la va a encontrar? No existe. Por eso hay muchas iglesias que son como estas plantas muertas. No hacen nada de eso. Todo otra cosa. Alimentando la avaricia a la gente, hablando del dinero y el dinero, el dinero, el dinero. Basta ya de dinero. Necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo. Necesitamos que nos hablen de la palabra de Dios, del perdón, de mi necesidad de Dios. Ya basta de la salud y del dinero. Si Dios le da, amén, disfrútelo, con cuidado. Disfrútelo, claro que sí. Y si tiene salud, amén. Y si está enfermo, procure curarse, obviamente. Nadie está diciendo que no. Pero venga a la iglesia para escuchar de Dios, para conocer la palabra y que Dios, la palabra, penetre en su alma y le transforme. Porque eso es la única que puede hacer eso es la palabra de Dios, no el pastor. El pastor se esfuerza para ser fiel expositor de la palabra porque él sabe que él no puede. Yo no puedo cambiarlo a usted. Usted no puede cambiar a su esposa o a su esposo o a sus hijos. No puede. No podemos. Solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Que actúa poderosamente en los creyentes. Dice 1 Tesalonicenses 2:13. Tiene poder para sobreedificaros. Hechos 20:38, etc. La palabra de Dios viva y eficaz. Y más cortante que espada de dos filos. Aún para la salvación de una persona. La palabra de Dios. Ella es la que nos hizo nacer. Dios nos hizo nacer por la palabra. Finalmente, entonces, Cristo es el contenido de nuestro mensaje. Cristo es el mensaje de la iglesia. El centro de todo lo que se enseña y se anuncia en una iglesia. Cristo debe ser la meta. La meta de esta iglesia es formar a Cristo en su vida. Perfeccionarle, presentarle un día perfecto en Cristo Jesús a cada uno de ustedes. Por supuesto, si alguno que está acá no es salvo, ese es el primer paso. Que el Señor le transforme, que el Espíritu Santo venga a morar a su corazón. Y ahí va a comenzar esa obra de transformación. Y el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, a través de la predicación de fieles pastores aquí y de la comunión entre unos con otros, va a seguir obrando para transformarle. Y finalmente, lo que también dice acá Pablo, es que también Cristo debe ser la energía, el poder con el cual hacemos todo en una iglesia. No tenés el centro de todo, no solo es el mensaje, no solo es la meta hacia la cual hacemos todo, sino también el poder del cual tomamos para poder hacer todas esas cosas. Por eso dice el verso 29, para lo cual, presentar perfecto en Cristo Jesús, trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Miren qué interesante, para lo cual, presentar perfecto en Cristo Jesús, dice Pablo, trabajo luchando. Dos palabras muy fuertes. Trabajo ahí es copiado. Da la idea de un esfuerzo físico, agotador, de estar fundido de trabajar. Y luchando es la palabra agonizomai, que es una palabra del deporte también, hasta el cansancio, hasta estar exhausto. De ahí sacamos la palabra agonizante o agonizar. Pablo se rompía el alma para anunciar a Cristo. Se rompía el alma para amonestar y para enseñar, de día y de noche, como dice. Hacía todo lo humanamente posible, pero no lo hacía solo. Como dice, para lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
Maravilloso esto. Los creyentes tenemos que ponerle un esfuerzo enorme a todo lo que hacemos para el Señor, pero no solos. Nos esforzamos, pero confiamos en Dios. Con la fuerza de Dios nos esforzamos. Porque separados de Él nada podemos hacer. Pero me gusta mucho este texto, es tremendamente profundo. Cuando yo digo, bueno, Dios va a obrar. Dios, yo no tengo trabajo, pastor, pero estoy orando para que Dios me lo dé. Hermanito, hermanita, por favor, orá mientras caminás buscando trabajo. Buscá 8 horas por día trabajo. Salí cada día, mañana lunes, o el pasado mañana lunes, salí a buscar trabajo. Trabajá, como dice acá, luchando mientras buscas trabajo. Luchá para buscar trabajo, confiando que el Señor te lo va a dar, pero no te quedes sentado en tu casa esperando que te lo dé el Señor. Salí a buscarlo, rompete el alma. Y el Señor obra conjuntamente con nuestro esfuerzo, el Señor obra. Jesús dijo, mirá los pajaritos, ¿no? Los pajaritos nunca descansan. No les falta comida, es verdad que no les falta, pero nunca descansan, siempre están buscando, siempre están buscando, siempre están buscando. Y el Señor les da, por supuesto, pero están buscando, ¿verdad? Nosotros, los que hemos descubierto como una cosa maravillosa la soberanía de Dios, comprender que Dios es soberano en todo, que Él hace todo lo que quiere, que nadie puede torcer sus designios, bueno, vivimos fascinados con eso, pero algunos viven confundidos, diciendo, bueno, Dios es soberano. Si Él los quiere salvar, que los salve. Si Él quiere edificar esta iglesia, que la edifique. Hermano, hermana, Dios quiere salvarlos, Dios quiere edificar la iglesia, pero quiere usar nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, que nos rompamos el alma por fe. ¿Se acuerdan en Éxodo, capítulo 14? No me acuerdo del versículo, para mí me impactó eso. Está Moisés frente al Mar Rojo y se empieza a ver en el horizonte un polvito, ahí una humareda, y empieza a temblar el piso. Y que son el ejército de Faraón con los carros y vienen como locos. Y Moisés mira el polvo y se acerca y mira el Mar Rojo. ¿Y qué hace Moisés? Se pone a orar. ¿Y qué le dice Dios? Deja de orar. Deja de orar. ¿Cómo Dios le va a decir a una persona, deja de orar, si Dios nos manda a orar? Caminen, le dice Dios, caminen. ¿A dónde? Al mar, yo lo voy a abrir, pero ustedes caminen. Y Dios abrió el mar en el momento que pusieron el pie en el mar. De nuevo, el poder de Dios, la soberanía de Dios, pero actuando conjuntamente con el esfuerzo humano. Es un misterio, pero Pablo lo entendía muy bien. Trabajo luchando, pero no yo solo, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo. Y eso es cierto para cada uno de nosotros. Dios actúa en nosotros los creyentes. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, dice allá en Efesios, es el que está en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso Pablo oraba para que los efesios se dieran cuenta todo el poder que tenían por ser creyentes. Hay que usarlo, hermano. Ya no oremos, escuchen lo que digo, no oremos tanto. Si lo único que hacemos es orar, estamos haciendo mal. Ore mientras hace lo que tiene que hacer, confiando en el Señor, dependiendo del Señor. Pero nunca use la oración como un sustituto para la obediencia, porque así no funciona. Así no funciona. Una iglesia donde Cristo es el centro es una iglesia que está viva, llena de pasión, llena de energía, que trabaja, pero no independientemente del Señor, sino con el Señor, confiando que el Señor va a obrar a través de esos esfuerzos. Déjenme solo, perdí noción del tiempo, tenía ganas de hacerlo cortito por el frío, pero bueno, me entusiasmé acá, discúlpenme. Solo quiero reforzar lo que estoy diciendo con un par de textos, hermanos. Efesios 3:20, que es muy lindo, hablando de lo mismo. Efesios capítulo 3, verso 20 dice, y aquel que es poderoso, lo tienen ahí, para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, que dice, según el poder que actúa en nosotros. La misma frase, actúa. Pablo se esfuerza, trabaja luchando con el poder que actúa en su propia vida. El Señor actúa en nosotros de una manera que ni lo podemos entender, pero en la medida que hacemos lo que tenemos que hacer. Por eso dice en Filipenses, que es un texto hermoso, capítulo 2, versos 12 y 13, esforzaos en vuestra salvación. No dice esforzaos, ¿no? ¿Cómo dice? A ver. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. La palabra produce es la palabra actúa, la misma palabra en el idioma original. Yo me ocupo en mi salvación. No está hablando de la justificación, sino después que ya sos redimido, regenerado, lo que sigue, que es la santificación. Ocupate, ponele las pilas, obedecé, dejá de mirar eso, cortá el cable, no sé lo que sea, si estás luchando con cosas de mirar. Hacé tu parte, esforzate en tu salvación por ser obediente. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. O sea, porque Dios está obrando, obrá vos también, trabajá, hacé tu esfuerzo, porque Dios está ahí contigo, si sos un hijo o una hija de Dios. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá, yo puedo todo lo que puedo porque el Señor me está fortaleciendo. Por eso lo puedo. ¿Verdad? Por eso terminando Corintios, y ya estoy terminando yo también, 1 Corintios 15:10, dice Pablo, yo he trabajado más que todos ellos. Qué osado Pablo, qué agrandado, ¿no? Está hablando que Pablo dice, yo he trabajado más que todos los demás apóstoles. Queda feo, ¿no? Yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo solo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Qué hermosa forma de entender esto. Nosotros nos esforzamos porque Dios está obrando en nosotros. Y me animo con mucho afecto, mucho cariño, a animarles a ustedes, a desafiarles, a exhortarles. Están en una iglesia linda, yo conozco algo. Yo tengo mucha esperanza en esta iglesia. ¿Por qué? Porque sé que la palabra se predica. Porque los pastores, los hermanos que comparten acá, hacen un esfuerzo por entender la Biblia y confían que Dios va a usar la palabra. Y eso debe producir en ustedes una reacción, un efecto, una vida espiritual. La palabra revive al ser humano, como allá en Ezequiel 37. Cuando la palabra es predicada, vida comienza a surgir. Dios creó el mundo con su palabra, sea la luz, y fue la luz. Cuando acá cada semana se abre la Biblia y se explica, el poder de Dios está actuando en la vida de ustedes. Sin duda así es, porque Dios, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, dice la Biblia. Y eso tiene que hacer que ustedes se movilicen, porque Dios está actuando, y hagan un esfuerzo más allá de lo normal, de lo natural, salgan de su área de confort y se esfuercen en el nombre del Señor y hablen con otros y hagan lo que sea que les parezca que tienen que hacer para ser más fieles al Señor, y el Señor va a actuar, por supuesto. ¿Sí? Si uno hace la pregunta, ¿dónde está Dios actuando poderosamente hoy en día? ¿Dónde está Dios actuando poderosamente hoy en día? Donde hay cristianos que trabajan luchando. Ahí está obrando el Señor. Es lo que dice el 1:29 de Colosenses. ¿Dónde Dios está actuando poderosamente? Donde los cristianos por fe estamos trabajando, luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en nosotros. Hoy Sergio compartió ahí en Romanos 11:36. Y si ustedes miran, hay un paralelo muy lindo en ambos pasajes, el que estamos considerando ahora y Romanos. Acá dice que a quién anunciamos,
Cristo. Para presentar perfecto en Cristo Jesús, el objetivo, Cristo. Y según la potencia de Él. En Romanos decía, de Él, de Cristo, son todas las cosas. Y por Él, por medio de Cristo, 1:29. Por el poder de Cristo son todas las cosas. Y para Él, lo mismo que debe hacer una iglesia. ¿Sí? De Él, el mensaje de la iglesia es de Cristo. Por Él, porque Cristo nos da esa fuerza para hacer lo que hacemos. Y para Él, para presentar perfecto en Cristo Jesús. El centro de todo es Cristo. Así debe ser, sí. Señor, damos gracias por tu palabra.